Hola amigos, saludos a todos. Espero que se encuentren bien y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión estaremos haciendo algunos ejercicios de estática. Es la parte 2. Recuerda que puedes ver la parte 1 para complementar aquello que estamos viendo aquí. Bueno, vayamos con una serie de 9 ejercicios, listo para preparar, listo para atacar, así que antes de empezar te pediría que compartas este vídeo en tus redes sociales con tus amigos, compañeros, familia y todo aquel que esté interesado en aprender un poquito más de estática. Vale, entonces vamos con el primer ejercicio. La figura muestra una barra ingrávida. ¿Qué significa que es una barra ingrávida? No vamos a considerar su peso, ¿ok? AB, de longitud 2 metros. Pregunta, ¿a qué distancia del punto A se debe colocar un apoyo fijo para establecer el equilibrio de la barra? O sea, fíjate, tienes esa barra, ¿ya? Su peso es chiquitito y no lo vamos a considerar. Se le está aplicando una fuerza de 60 newtons en un lado y de 40 newtons en el lado. Bueno, la cosa es que nosotros debemos poner un apoyo, un soporte, alguna cosita acá, ¿no es cierto? De modo que la barra esté en equilibrio. No gire, ¿ya? Que no gire ni en sentido horario ni en sentido antihorario, ¿ya? Para nada. Bueno, y cuando hablamos de giros en el mundo de la estática, ¿a qué magnitud nos estaremos refiriendo? Al torque o momento, ¿no es cierto? Entonces, se le conoce como cualquiera, torque o momento. Bueno, la barra mide 2 metros, ahí estoy colocando 2 metros. Que esta sea la distancia X que necesitamos hallar, ¿no? Desde el punto A hasta el punto de apoyo, que no sabemos cuánto es, eso puede ser un metro, medio metro, etcétera, ¿no? Si eso vale X, entonces la otra parte del segmento mide 2 menos X, correcto. Ahora vamos a la parte interesante, ¿ya? Vamos a poner que los torques o momentos, ¿cómo quieres representarlo? Vamos a hablar con torque, así con la letra tau. Tau en sentido horario, o sea, todos los torques que hacen girar a la tabla en el sentido horario deben ser iguales a todos los torques que hacen girar a la tabla o a la barra en el sentido antihorario, ¿ya? Debes identificar quiénes hacen girar en sentido horario, quiénes hacen girar en sentido antihorario. Mira, vamos a estudiar primero esta, la que estoy marcando, la de 60 newtons. Si esta fuerza se aplica bien fuerte, entonces, ¿qué pasaría con la barra, no? La barra va a empezar a girar así. ¿Listo? En sentido antihorario, en contra de las agujas del reloj, ¿ya? Y ya también, si esta fuerza de acá fuera muy grande, digamos, ¿no? Se le aplica, o exclusivamente se aplica esa fuerza, ¿qué pasaría con la tablita? Pues bajaría así, empezaría a girar en sentido horario, ¿no es cierto? A favor de las agujas del reloj. Bueno, entonces, ambas fuerzas actúan en sentidos de giro diferentes. Vamos a ver la que actúa en sentido horario. ¿Cuál es esa? La que está en B. Torque es igual a fuerza por distancia. ¿Cuál es la fuerza que está aplicando? 40 newton. De acá, ¿no es cierto? 40 newton. ¿Y qué distancia? Desde el punto de apoyo. Recuerda que la distancia se toma en cuenta desde el punto de apoyo, desde el punto fijo en el que se está trabajando, ¿no? Imagínate que es un sub y baja, entonces se trabaja desde el punto fijo, ¿no? Desde donde empieza girar todo. ¿Ya cuál es la distancia desde ese punto de apoyo hasta donde se aplica la fuerza? 2 menos X. ¿De dónde sale eso? Anteriormente estamos explicando que si esto es X, esto es 2 menos X, ¿ya? Con mucho cuidado, tómate tu tiempo. ¿Cuáles hacen girar en sentido antihorario? Esta otra fuerza, ¿no es cierto? Fuerza por distancia. ¿Cuánto es la fuerza? 60. ¿Cuánto es la distancia? X, ¿no es cierto? Y es precisamente X lo que necesitamos determinar. Lo que queda es manipulación algebraica simplemente, ¿no? Vamos a ver, décima, décima, mitad 2, mitad 3, nos queda 4 menos 2x. ¿Ya me has ganado resolviendo? Seguro que sí. 3x. ¿Listo? ¿Cuánto sale esto? Tú sabes, ¿no es cierto? 4 es igual a 5x. 4 es igual a x. 4 entre 5 es 0.8 metros. Es la distancia desde el punto A la cual debe ponerse un punto de apoyo para que la tabla, la maderita, la barra esté quieta aplicando esas dos
fuerzas. Muy bien, espero que este ejercicio haya estado claro. Vámonos con uno más. ¿Qué nos dice acá? A ver, ojo. La barra homogénea. ¿Qué significa que es homogénea? Pues que la, la masa está, está igualmente distribuida dentro de esta barra. Ya no existen zonas más pesantes que otras, ¿ya? Pero en términos prácticos, eso significa que cuando hagamos el diagrama de cuerpo libre y queremos ver dónde vamos a poner el peso de la barra, pues exactamente en su mitad, ¿vale? Bueno, la barra homogénea de 80 newtons de peso y el bloque de 40, este es el bloque de 40 newtons, ¿ya? Se encuentra en el libro, ¿listo? Calcular la medida del ángulo alfa, ¿ya? Necesitamos hallar la medida de este ángulo alfa. ¿Cuánto valdrá si todo está en equilibrio? ¿Qué tenemos en este sistema? Mira, tenemos el piso, tenemos acá una barra que está atada, en un extremo está para girar, ¿no? Tiene un eje de giro, y el otro extremo libre, el extremo B, está atado a una cuerda, pero esta cuerda está conectada a la polea, ¿no es cierto? Y esta polea está a su vez atado a esta masa de 40 newtons, ¿listo? 40 newtons. Vamos a ponerle así. 40 newtons. Como dato adicional, nos dice que el ángulo entre la barra y la vertical es de 70 grados, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar qué fuerzas están trabajando, qué fuerzas necesitamos. Mira, lo primero que puedes identificar es el peso de la barra, ¿ya? El peso, como es una barra homogénea, actúa en el centro de la barra y es de 80 newtons, ¿ya? Listo. Muy bien. ¿Qué otra fuerza hay? Mira, este peso que está actuando en la polea, mira, está actuando un peso hacia abajo, pero esa fuerza se transmite a través de esta cuerda, ¿no es cierto? Entonces, en esta dirección también hay una fuerza. ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos así, ya? Ahí está esa fuerza. ¿Y esa fuerza cuánto vale? Mira, de acá está jalando. Esa fuerza de acá se transmite aquí también. Eso es 40 newtons. Ahí está. Ahí lo anoto. Bueno, y hasta ahí son las dos fuerzas que actúan sobre nuestro cuerpo. Pero recuerda, cuando estamos estudiando los torques en una barra o en cualquier cuerpo, necesitamos recordar que torque es igual a fuerza por distancia, pero fuerza y distancia en el caso de esta barra, necesitamos determinar las fuerzas que actúan perpendicularmente a la barra, ¿ya? Entonces, para eso vamos a denotar que este ángulo sea beta, ¿no? Por ejemplo, este ángulo beta. Listo, ya. Ahora, el peso actúa perpendicular al piso, pero eso no es perpendicular a la barra, como puedes ver. Acá hay una componente perpendicular a la barra que necesitamos determinar. Bueno, si este ángulo es 70, este ángulo de acá también es 70 grados, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuánto vale esa componente? Perdón. Es este el ángulo que vale 70 grados. Por lo tanto, ¿cuánto vale esa componente que se opone al ángulo de 70 grados? Eso es 80 por seno de 70. Bueno, ya tenemos esa información hasta ahora. ¿Qué tenemos acá? Esta fuerza del hilo, de la cuerda que está actuando, por ejemplo, no es perpendicular a la barra, forma un ángulo beta, y ese ángulo beta no sabemos cuánto vale. Entonces necesitamos la componente perpendicular a la barra, ¿ya? Bueno, si eso es 40, esa componente será 40 por el seno de beta. 40 seno de beta. Solo las componentes que son perpendiculares a la barra son las que vamos a utilizar. Bueno, ya tenemos todo esto. Vamos a empezar a estudiar el torque. ¿El torque desde qué punto? Desde el punto A, ¿ya? Necesitas establecer siempre un origen para tu estudio del torque, ¿no? Un punto fijo, la articulación desde donde se va a trabajar. En este caso es más conveniente trabajar desde el punto A. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, el torque medido desde acá. Bueno, como el peso se está aplicando directamente en el centro de la barra, esta distancia será L y la otra distancia pues también será L, ¿no es cierto? L.
Eso también es L. Ya. Primera fuerza que está actuando es esta, ¿no es cierto? Fuerza por distancia. Pero antes vamos a ponerles ahí, ¿no es cierto? Sumatoria de los torques antihorario es igual a la sumatoria de los torques en sentido horario, ¿ya? A ver, ¿quién está en sentido? Bueno, veamos primero este. Este a fuerza, el peso, actúa en sentido horario, ¿no es cierto? Porque si jala esta fuerza más, lo va a hacer girar a la barra en sentido horario. Vamos a poner eso. Entonces, fuerza 80 por el seno de 70. Muy bien. Por distancia, L, estamos diciendo, ¿no? Ahora, en sentido antihorario sería esta fuerza, ¿no es cierto? Vamos a ponerle fuerza 40 por el seno de beta. ¿Cuánto es la distancia? Si esto es L y esto también es L, desde el punto A hasta el final de la barra es 2L. Y también empezamos a simplificar. L y L se van, no necesitamos la distancia. A ver, cuarenteaba 1, cuarenteaba 2 y lo que nos va a... cuarenteaba 4, perdón. Listo. Y... Ajá. Ah, bueno, y este 2, con este 2 se van a ir, me va a quedar seno de B es igual a seno de 70. Por lo tanto, ese ángulo beta, que no es lo que buscamos, pero nos va a ayudar, es 70. Entonces, si vemos ese triángulo de acá, tenemos algo así. Esto es 70. Esto de acá es 70, acabamos de determinarlo, y esto es alfa. Entonces, debes recordar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es, correcto, 180. Entonces, alfa vale 40, ¿no es cierto? De modo que 40 más 70 es igual a 180. Entonces ya hemos terminado de resolver este ejercicio. Bien, recuerda, solamente hemos identificado qué fuerzas actúan, hemos descompuesto en las fuerzas que son perpendiculares a la barra, porque esas son las que nos interesan. Vamos con otro ejercicio. ¿Qué nos dice? Una viga ABC es de sección uniforme y su peso propio es de 40 newton. Bueno, su peso es 40 newton. Y se apoya en una articulación, ahí está, en el punto B. En el extremo C, ese que está a la derecha, se halla sometida a una tensión de un cable. ¿No? Fíjate cómo tienes la barra, está apoyada en el punto B, y en el punto C hay una cuerda que está tirando, ¿no? Un cable. Además, en el extremo A se suspende un bloque de 50 newtons. Ese celeste que está a la izquierda, en el punto A, tiene un peso de 50 newtons. Considera el sistema en equilibrio, está rectito, nada gira. Determinar la tensión del cable C y D. Datos adicionales, AB es igual a 2 metros, BC es igual a 4 metros. Entonces vamos a chequear qué necesitamos, qué tenemos y cómo podemos hallarlo. Bueno, lo primero vamos a ver qué fuerzas están actuando, pero antes, ¿desde qué punto vamos a decidir si gira o no gira? Pues desde el punto B, ¿no es cierto? Desde el punto de apoyo, ¿no? A partir de acá vamos a medir nuestras distancias y vamos a considerar las fuerzas a partir de ese punto. Bien, acá está este peso de cuánto nos dice, de 50 newtons. Muy bien, ¿ya? Además, ojo, ¿qué pasa por acá? Ahí está la cuerda. La cuerda está así, ¿no es cierto? Apuntando hacia afuera, con un ángulo, ¿no es cierto? No está recto. Y lo que nosotros necesitamos, vamos a llamarle T a esto, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos la componente perpendicular a la barra, ¿no es cierto? Si eso es 60, entonces la componente perpendicular de este elemento apunta hacia abajo y tiene un valor de T coseno de 60 grados. Y además necesitamos el peso, ¿no es cierto? Bueno, desde A hasta B vale 2 metros, ¿ya? Desde acá hasta acá. Y de B hasta C, ¿cuánto vale? 4 metros. ¿Dónde dice eso? En los datos del ejercicio. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale toda la barra? ¿Cuánta es la longitud de toda la barra? Toda la barra tiene una longitud de 6 metros. Por lo tanto, el peso se aplica en la zona central. Si todo mide 6,
Entonces el peso estará a 3 metros, o sea, acá, ¿listo? Entonces, aquí le vamos a poner peso, 40 newtons, ¿listo? ¿Y cuánto será la distancia? Entonces, si de A a B es 2 metros, pues desde B hasta el punto medio será 1 metro. Bueno, ya tenemos toda esa información. Vamos a arrancar con el planteamiento de la ecuación que necesitamos. A ver, el torque antihorario debe ser igual a todos los torques que hagan girar a la barra en sentido horario, ¿ya? Muy bien. ¿Quiénes hacen girar en sentido antihorario? Por ejemplo, este peso, ¿no es cierto? Mira, acá está el punto de apoyo. Si este peso empieza a jalar más y más, la barra se va a mover así, ¿no es cierto? En sentido antihorario. Y vamos a notar eso. Eso es fuerza por distancia. ¿Cuánto es la fuerza? ¿Cuánto es la distancia desde el punto de apoyo hasta donde se aplica la fuerza? 2 metros. Ahora, ¿qué otras fuerzas se aplican en sentido horario? Esta y esta. Distancia desde el punto de giro hasta la fuerza de 40 newtons, 1 metro. 1 por 40. Muy bien. Más, porque hay que sumar todos los que aportan en ese sentido. Desde el punto B hasta el punto C, ¿cuánto hay? 4 metros. 4 metros de distancia. ¿Y cuánto es la fuerza? T coseno de 60. Muy bien. Terminemos de hallar esto. A ver, esto es igual a 40 más 4 por T por 1 medio. ¿Listo? Ahora vamos a terminar de resolver. ¿Listo? Ya me has ganado resolviendo. Seguramente que sí. A ver, mitad 2, mitad 1, acá me queda que 60 es igual a 2T, por lo tanto T, que es lo que nos piden, es 30 newtons. Y así terminamos de resolver este ejercicio, ¿no? Date cuenta qué es lo que hemos hecho, simplemente hemos identificado un punto desde el cual vamos a medir dónde se va a empezar a girar, ¿no? Este punto en este caso, ¿no? El punto B, ya. Luego, las fuerzas que actúan, una fuerza, dos fuerzas, tres fuerzas. Y quienes hacen actuar en sentido horario y antihorario. Hallar los determinados momentos y igualarlos. Los que hacen sentido anti igual a los que hacen horario, correcto. Y con eso se determina. Veamos este ejercicio. En el sistema físico en equilibrio, la barra homogéneo, esta barra, ¿qué sucede? Pesa 400 newtons, ¿vale? El punto medio M se encuentra un resorte. En ese punto se encuentra un resorte. Ahí está. ¿Listo? De constante elástica K, 800 newtons sobre metro. La longitud natural del resorte es de 4 metros, ¿correcto? Determine el peso del hombre que se encuentra en el extremo de la barra horizontal, ¿no? Si todo este sistema es en equilibrio, como se indica al comienzo del ejercicio. Bueno, entonces, ¿a partir de qué punto vamos a escoger que gira todo? ¿A partir de acá, a partir de acá o a partir de acá donde hay un eje, ¿no es cierto? Ahí hay un eje, un elemento que nos enseña que a partir de ahí gira todo, ¿no es cierto? Bueno, ya no sabemos que desde ahí va a girar todo. ¿Qué otras cosas hay que identificar? Las fuerzas que actúan. Veamos, el peso del hombre en primer lugar, ¿no es cierto? ¿Qué le pongo? W, listo. Y es lo que necesitamos determinar, no lo sabemos. ¿Qué más? El peso de la barra, ¿no? El peso de la barra es de 400 newtons. ¿Cómo actúa el peso de la barra? El peso de la barra actúa exactamente en el centro de la barra, y es donde está el resorte, ¿no es cierto? Y vamos a poner ahí. ¿Cuánto es? 400 newtons. Ahora, yo te pregunto, ¿el resorte al estar recibiendo el peso de la barra se va a ir? O sea, por lo tanto, la fuerza elástica va a querer estirarse, ¿no es cierto? Va a querer romper eso, ¿no? Va a querer elongarse. Entonces, tú me comprimes, entonces yo me quiero escapar. Entonces, para arriba va a apuntar la fuerza elástica. KX, vamos a poner. Muy bien, entonces tenemos todo eso hasta ahí. Ahora, ¿qué más necesitamos? Recuerda que necesitas la distancia, ¿no es cierto? Digamos que todo, que desde el punto A hasta el punto medio sea L, y desde el punto medio hasta el final de la barra, pues también será L. Tenemos toda la información necesaria. Vamos a empezar a
trabajar. Todos los torques antihorarios serán iguales a todos los torques en sentido horario, ¿ya? ¿Quiénes apuntan, quiénes hacen girar, qué fuerzas hacen girar a la barra en sentido antihorario? Por ejemplo, la fuerza elástica, la que está en rojo, ¿no es cierto? Esa es Kx, fuerza elástica. Fuerza por distancia, fuerza. Kx, distancia L, ¿no es cierto? Estamos poniendo ahí, no importa cuánto vale ese L, ya se va a simplificar más adelante, vas a ver. Ahora, en sentido horario, ¿quiénes hacen girar? El peso de 400 newtons y el peso de la persona, ¿no es cierto? Son los responsables de hacer girar en sentido horario. Bueno, fuerza del, perdón, el peso, 400. ¿Y a qué distancia está desde el punto de giro? L, la mitad de la barra. Más, porque hay que sumar todos los que aporten, ¿no? ¿Quién es el otro elemento? El peso de la persona que no sabemos. Por L. Distancia total, 2L, ¿no es cierto? Toda la barra. Ahora sí podemos empezar a simplificar. Digamos L, L y L. A ver, ¿cuánto vale K? K vale 800, ¿verdad? ¿Cómo está establecido eso? 800. X es el elongamiento, ¿no es cierto? Cuánto se estira o cuánto se comprime el resorte. Fíjate que en el ejercicio nos dicen que la altura es de 2 metros, pero su longitud natural, es decir, la longitud que tiene sin elongarse, es de 4 metros, ¿ya? Entonces, ese X es la diferencia entre la distancia, entre la longitud natural, o sea, la que tiene el resorte sin estirarse, sin ninguna fuerza externa, menos la distancia actual que tiene, 2 metros, ¿ya? Bueno, y eso será igual a 400 más el peso, W. ¿Listos para resolver, no es cierto? 800 por 2, esto es menos, 1600 es igual a W más 400, ¿ya? Acá es 2, ¿no es cierto? 2 es 2. Aquí me sale 1200 es igual a 2 veces el peso. Por lo tanto, el peso es de 600 newtons. Esta persona tiene un peso de 600 newtons, de modo que el resorte se comprime 2 metros y de modo que la barra está horizontal y en equilibrio. Muy bien. Vayamos con un nuevo ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos a continuación? La figura muestra una barra OA. Ahí está mi barra, uniforme y homogénea, ¿ya? Es decir, el peso se aplica en el centro, exactamente, ¿ya? Y tiene un peso de 5 newtons y 15 metros de longitud en estado de equilibrio. ¿Gracias a qué? A esta otra cuerda, ¿no es cierto?, que lo está sosteniendo. El peso del bloque Q, este verde, es de 10 newtons. Haya la tensión de la cuerda horizontal BC. Esta cuerda está soportando, ¿no es cierto?, para que no se caiga la barra. Listo. Nos dicen que OB vale 10 metros. Bueno, con toda esa información necesitamos resolver este ejercicio. Bueno, vamos a notar que tenemos primero las fuerzas, ¿ya? La fuerza del peso actúa en la mitad de la barra. ¿Ya? Sabes tú, cuando es una barra homogénea, ¿cierto? Si te dice otra cosa, ahí tienes que colocar el peso donde te diga, ¿ya? Ahí está el peso, 5 newtons. ¿Qué más? Este peso Q, ¿no es cierto? Esta carga Q. ¿Cuánto es su peso? Dándose, ¿la has visto? La tensión de esta carga, que es lo que necesitamos hallar. Ahora, nos importan esas fuerzas o las componentes perpendiculares a la barra. Nos importan las componentes perpendiculares a la barra, ¿ya? Y es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, si ese, bueno, vamos a ver primero para el peso, estamos por acá, este sería su componente perpendicular. Ten en cuenta el ángulo, si eso es 37, esto también es 37, ¿ya? Por lo tanto, la componente de la barra acá es 5 coseno de 37. Coseno 37. Muy bien. Ahora, esta carga Q tiene su peso ahí, pero nos importa la componente
perpendicular, ¿no es cierto? Esto también es 37, y por lo tanto la componente perpendicular es 10 por coseno de 37. Ahora, ¿a qué otra fuerza hay que descomponer? Pues la que está hacia la tensión, ¿no es cierto? Ahí está, la componente perpendicular a la barra. Eh, Esto sería 37 también, ¿no es cierto? Si esto es 37, esto es 37, recuerda. Muy bien. Por lo tanto, esta componente perpendicular sería T seno de 37 grados. Muy bien. Ahora, además de las fuerzas, necesitamos conocer las distancias desde el punto fijo hasta cada uno de esos, ¿no? Así, toda la barra, ¿cuánto mide? 15 metros, ¿ya? Entonces, hasta el peso que actúa en la mitad de la barra, eso será 7.5 metros, ¿no es cierto? Listo. Ahora, nos dicen que OB vale 10 metros, o sea, desde el origen hasta la cuerda vale 10 metros. Bueno, ahí está, lo vamos a dejar ahí nomás. Y toda la barra vale 15. Entonces ya tenemos las distancias hasta todos los puntos. Momento de aplicar la fórmula. Torque en sentido antihorario será igual a los torques en sentido horario, ¿correcto? A ver, ¿quiénes hacen girar a la barra en sentido antihorario? En sentido antihorario es el T seno de 37, ¿no es cierto? Entonces, fuerza por distancia. Fuerza, T seno de 37 por distancia. ¿Cuánto es la distancia? 10 metros, ¿no es cierto? Porque eso es lo que figura en el ejercicio. Listo. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otras fuerzas hay? El peso, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el peso? La componente en el peso, ¿no es cierto? 5 por coseno de 37. Fuerza por distancia. ¿Cuánto es la distancia? 7.5, ¿no es cierto? La mitad de la barra. Más quien está actuando también para hacer girar en sentido horario, Q, ¿no es cierto? ¿Cuánto es eso? 10 por coseno de 37 por la distancia, toda la barra, 15, ¿no es cierto? Entonces hay que terminar de simplificar esta expresión. Bueno, no está complicado, vamos a tener, por ejemplo, a ver, 10 por T por 3 quintos es igual a 7,5 por 5 por 4 quintos más 10. Bueno, 10 por 15 por quintos. Y necesitamos terminar de simplificar todo esto, de modo que vamos a tener como respuesta T, ¿no es cierto? Tenemos que simplificar. Quinta 1, quinta 2, 5 y 5, 5, 1, 5, 3. ¿Ya? Entonces, terminamos de resolver. Tenemos 6T es igual a 30 más 120. Por lo tanto, T será igual a 150 entre 6. La tensión T, que es lo que estamos buscando, es de 25 newtons, ¿no? Y eso es todo lo que tenemos que realizar. ¿Listo? Entonces, nuevamente te comento, tienes el sistema físico que está en equilibrio y que no gira, no rota, ¿ya? Identifica un punto desde donde va a rotar todo. El punto O es lo más práctico. Y cada una de las fuerzas que actúan. El peso, la tensión y este Q, ¿no es cierto? Hay las componentes perpendiculares a la barra y utilizas la fórmula. Los torques antihorario es igual a los torques que generan movimiento en el sentido horario. Simplemente eso y reemplazamos con lo necesario para hallar lo que nos pida, en este caso la tensión. Muy bien, bravo. Vamos con un nuevo ejercicio.
El sistema mostrado en la figura se encuentra en equilibrio, ¿ya? Mira, tenemos acá como una gradita y tenemos dos barras, ¿ya? Dos barras que están perpendiculares. Hallar la relación, bueno, que se encuentra en los módulos de las fuerzas horizontales F1 y F2, aplica. La cuerda M es horizontal. Mira, tienes dos barras aquí y aquí, y están unidas por una cuerda. Además de eso, hay una fuerza F1 que apunta a la izquierda y una fuerza F2 que apunta a la derecha. Bajo estas condiciones, todo este sistema se encuentra en equilibrio. Además, mira las distancias que hay. Tenemos que desde el piso hasta la primera gradita es 1 metro, desde la gradita hasta la cuerda es 1 metro, desde la cuerda hasta donde se aplica F1 es 3 metros y desde F1 hasta más arriba es F2. Las barras se encuentran hasta el mismo nivel superior, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ¿sabes qué habrá que hacer? Habrá que poner, bueno, barra A y barra B. Ya vamos a estudiar cada una de esas barras. Barra A. Y hallaremos una ecuación para cada uno de ellos. Y con esa información, vamos a ver, aquí está la barra A, por ejemplo. Voy a elegir que desde acá abajo gira, ¿no es cierto? Lo cual es evidente, creo que ya te diste cuenta, ¿no? Bueno, ¿qué fuerzas actúan? La tensión, ¿no es cierto? Mira acá, es este hilo, ¿ya? Uy, acá me pasó M y N, ahí está. Aquí está el punto M. Entonces acá hay una cuerda, hay una tensión. ¿Hacia dónde apunta la tensión? Hacia afuera, ¿no es cierto? Ahí está la tensión. Además de eso, tengo la fuerza F1. ¿Ya? Digo, ahí está. ¿Ya? Solamente me interesan las fuerzas perpendiculares. Mira, el peso actuaría así. ¿El peso es perpendicular a la barra? No, es paralelo. No lo considero, no me importa, no hace ningún efecto. Y con esto, bueno, ¿qué distancias además tenemos? Desde el punto A hasta la cuerda es 1 metro. Aquí está, 1 metro. Bueno, ¿y qué más tenemos? Desde el punto A hasta donde se aplica la fuerza es 1 más 3, o sea, 4, ¿no es cierto? Hasta acá, todo esto es 4. Y con esto vamos a hacer, ¿no? ¿Qué fuerzas hacen actuar a la barra? Moverían a la barra en sentido horario. T, ¿no es cierto? La cuerda T lo hace girar así, lo haría girar así. ¿No es cierto? Por otro lado, la fuerza F lo haría girar así, ¿no es cierto? ¿Te has dado cuenta? Date cuenta, por favor, ¿ya? Entonces, ambos torques se aniquilan, ¿no? A ver, fuerza 1 por 4 es igual a 1 por T, fuerza por distancia. Bueno, vamos a ponerle de esta forma, 4 veces F1 es igual a T. Ya hemos estudiado a la barra A, ahora estudiemos a la barra B. La siguiente. Vamos a ver qué fuerzas actúan. De modo análogo, en realidad, ¿no? A ver. Aquí está, escojo mi punto de giro. ¿Qué fuerzas? Pues F1, F2, que actúa hasta arriba. Y la tensión la tensión T, a causa del hilo, que está en MN. Ya. Y las distancias correspondientes, desde la tensión hasta el origen es 2 metros, ¿no es cierto? 2 metros de acá. 2 metros. Y desde el punto de giro hasta la parte más alta es 1, 2, 3, 6 metros, ¿no es cierto? Como se puede ver en el gráfico. Y ahora, la tensión hace girar en sentido antihorario y la fuerza F2 en sentido horario. Entonces sus torques se aniquilan, ¿ya? Diríamos 2T es igual a 6 veces F3. Simplificamos, T es igual a 3 veces F3. Pero ¿qué es lo que nos piden? Nos piden la relación entre las fuerzas, ¿ya? Pues con esta ecuación y con esta ecuación sabemos que T es igual a T, ¿ya? Según la ecuación 1, T vale 4F1. 4F1. Y según la ecuación 2, T vale 3F2. Y de acá podemos deducir, pues, ¿no? Que F1 entre F2 debe ser igual a 3 cuartos.
Y es lo que nos piden. En esa proporción deben estar estas cuerdas para que el sistema se encuentre en equilibrio. ¿Ya? Hemos estudiado a las dos barras por separado. ¿Ya? Muy bien, vámonos con el siguiente ejercicio. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos un sistema un poquito... el elemento no lo hace difícil para... Bueno, leamos conmigo. ¿A qué distancia de B, ahí está el punto B, se debe colocar el apoyo fijo, o bueno, ese punto para que soporte la barra, para que el peso de la barra, para que la barra de peso despreciable, es decir, no vamos a considerar el peso de la barra, es muy pequeño, de 3 metros de longitud, permanezca en equilibrio? Las poleas son ingrávidas, no se considera tampoco el peso de las poleas. Aquí el peso 2 vale 10 metros. Listo. Como son poleas, recuerda que su objetivo es transmitir esas fuerzas, cambiar de dirección. Ya, muy bien. Nos piden las distancias desde el punto de apoyo, o sea, desde acá hasta el punto B. Esa distancia, X, para que todo esté en equilibrio. Vamos a llamar X. Toda la barra mide 3 metros. Entonces, ¿cuánto valdrá desde A hasta el punto de apoyo? 3 menos X. Listo. Ya tenemos esas distancias. Ahora hay que identificar las fuerzas. Primero en el bloque 1. ¿Listo? Mira, en el bloque 1 tenemos ese peso de 4 newtons. ¿Ya? Y tenemos la polea que va a dividir en 2. Entonces por acá hay 2 newtons y por acá hay también 2 newtons de fuerza, ¿no? Porque ese es lo que está sucediendo en esta sección. Los 4 newtons se reparten 2 a la izquierda y 2 a la derecha. 2 para esta parte, ¿ya? Y otros 2 para esta parte. Simplificado esta parte. Los newtons. Ahora, ¿qué otra fuerza también actúa? El del bloque 2. Ya, mira, este bloque con 10 newtons acá. 10 newtons. A mí me importa esos 10 newtons que no son perpendiculares a la no perpendicular. Eso será, la componente perpendicular será 8 newtons. Recuerden, ¿no? Si no, haces el componente horizontal y puedes determinar, no importa la perpendicular. Bueno, entonces ya tengo todo lo que necesito. Ajá. Entonces, ¿quién hace girar a la barra en sentido horario y quién hace girar la barra en sentido antihorario? Ambos deben aniquilarse. En sentido horario hace esta fuerza de 8 newtons. Entonces, fuerza 8, distancia X. Es igual a... ¿Cuál es la otra fuerza? La de 2 newtons, ¿no es cierto? Fuerza 2, distancia 3 menos X. Ahora vamos a resolver mitad 1, mitad 4. ¿Ya me has ganado? ¿Sí o no? ¿Cuánto te ha salido? 3 menos X, 5X. 5X es igual a 3. Es decir, esa distancia X que tanto buscamos es de 0.6 metros para que el sistema se mantenga en equilibrio. ¿Ya? Muy bien. ¿Hemos considerado el peso de la barra en la mitad? No, porque nos dice que la barra es de peso despreciable. ¿Ya? Recuerda ese término. Veamos un nuevo ejercicio. En el sistema físico mostrado, la figura consta de una barra AB. Ahí estás viendo esa barra amarilla AB. Uniforme y homogénea. ¿Qué significa eso? Que su peso se aplica en el centro. De 200 newtons de peso y 2 metros de longitud. Muy bien. En cuyo extremo, ahí a la derecha, lleva soldado una esferilla metálica de 500 newtons de peso. Ah, esta es esfera, ¿no? Hay un extremo.
El sistema se encuentra en equilibrio en la posición indicada por acción del resorte. Ese resorte está soportando, ¿no? Porque si no habría ese resorte, ese peso de la esferita lo haría girar todo hasta abajo, ¿no es cierto? Pero está el resorte. Bueno, su longitud natural del resorte es 0.8 metros. Determinar la constante de elasticidad del resorte, el K del resorte, donde M es el punto medio de A, B. Vamos con eso, vamos con eso. Identificamos qué fuerzas. La fuerza que deberías reconocer inmediatamente es el peso. ¿De cuánto es el peso? 200 de la barra, ¿no es cierto? A ver, ¿qué más nos dice? El peso de la esferita metálica. ¿Cuánto es? 500 newtons de peso. Ahora yo te pregunto, estamos comprimiendo al resorte. La fuerza elástica, entonces, opuesta a la convección, apuntará hacia arriba. Y para esto debo tener un poquito más de cuidado, voy a graficar así. Voy a poner KX, fuerza elástica, KX. Bueno, necesitamos las componentes perpendiculares a la barra, ¿ya? A ver, ¿qué tal primero del peso? Eso es 30 grados, entonces este será la componente del peso, que será igual a... bueno, que será igual al peso por el coseno de 30, porque esto es 30, ¿cierto? Eso, 200 por coseno de 30. Ahora mucho cuidado con la otra componente de la fuerza elástica. Ya también apunta en el otro sentido. Será igual a KX, esto es 30 también, KX coseno de 30 grados. Tómate tu tiempo para hacer esta situación si es que tienes alguna dificultad. Solamente es descomponer el vector. Ahora, la esferita también solamente tiene una componente perpendicular y esa será, ya que esto es 30, 500 por el coseno de 30. Muy bien, tenemos hasta acá todo planteado. Los torques en sentido horario serán iguales a los torques en sentido antihorario, ¿ya? ¿Quiénes están en sentido horario? Pues este y este, ¿no es cierto? A ver. M es punto medio, entonces nos dice cuánto vale la barra, 1 metro, entonces esto es 2 metros, perdón, entonces 1 metro de acá y otro metro hasta acá. Fuerza, 200 por coseno de 30 por distancia, más la otra fuerza, 500 por coseno de 30 por 1. Es igual a las que hacen girar en sentido horario. O sea, la del resorte, ¿no es cierto? La fuerza elástica. KX, ¿qué nos piden allá? K, ¿no es cierto? Y sabemos X. Bueno, ahora lo chequeamos. Por el coseno de 30. Bueno, chequea coseno de 30, coseno de 30, coseno de 30. Eso me queda. 200 más 1000, que es 2 metros, toda la barra. Más 1000 es igual a K. No sabemos cuánto vale K. Y necesitamos la longitud de nuestro resorte. Que la longitud actual del resorte es de 0.5 metros, ¿ya? Entonces, la elongación o el cambio de distancia, de longitud de 0.8 menos 0.5, o sea, 0.3. 1200 es igual a K por 0.3, por lo tanto, K vale 4000 newton sobre metro, ¿ya? Te recuerdo que acá me faltó agregar en el gráfico que su longitud actual es de 0.5 metros. Entonces la elongación es la longitud final menos la inicial. Inicial es 0.8 menos final 0.5. Reemplazamos y tenemos el dato. Y ya tenemos K, es lo que se nos solicita.
Muy bien, hasta aquí este ejercicio. Veamos uno más. Mira, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una esfera que está apoyada en la pared, pero también lo sostiene esta barra que gira, ¿no? Y arriba está ese hilo azulito. Bueno, el peso de la esfera mostrada es de 10 newtons. Si el peso de la barra AB es uniforme y homogénea, es de 8 newtons, determinar la tensión en la cuerda horizontal BC. ¿Listo? M es punto medio de A, B. Bueno, aquí hay que hacer dos diagramas. ¿De quién crees? Primero de la esfera y luego de la barra. Ya tenemos ahí el ángulo correspondiente. Bueno, veamos, trabajemos. Primero de la esfera. Aquí está la esfera. ¿Qué fuerzas actúan en la esfera? Eso es la normal 1. Y además está la acción, la esfera y la barra. Y actúa por ahí. Listo. ¿Qué nombre le ponemos? R de reacción, ¿ya? Para la esfera, ojo, ojo, esto es para la esfera. Vamos a reorganizar estos vectores y qué es lo que vamos a tener. Hacia abajo, el de 10 newtons. Hacia la derecha, el NU. Es en sentido oblicuo R, la reacción. Como el sistema es en equilibrio, estas fuerzas se van a anular. Nota que si este ángulo de acá es de acá, será newton. Vamos a utilizar las relaciones de triángulo. Digamos, si esto vale K, entonces la hipotenusa vale 2K. Raíz K. 3 por K, simple. ¿Ya? No nos importa más. La R es la que vamos a utilizar. Porque ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la barra. Ahí está la barra. ¿Listo? ¿Qué fuerzas actúan en esta vara? Pues acá está su punto de giro, ¿no? El punto A. El peso exactamente en el centro, en el punto M. ¿Listo? ¿Cuánto es el peso de la barra? 8 newtons. Listo. ¿Qué más? La tensión de la cuerda T. Para ahí, así, toda horizontal. ¿Para dónde apunta? Hacia afuera, ¿no? T. Y la reacción, ¿no es cierto? Porque esa barra está en contacto con esta esfera. Por lo tanto, la reacción, pero no es la reacción así, sino es hacia adentro, porque la esfera empuja a la barra, ¿no? Desde la perspectiva de la barra. Y eso sí cae perpendicularmente. Bueno, eso sí cae. Por acá vamos a graficar. Ahí está, ¿no? R. Bueno, sí cae perpendicularmente la barra, ¿no es cierto? Ahora, nos importan las componentes perpendiculares. Este ángulo, ¿cuánto es? 60 grados. Por lo tanto, ¿cuánto vale esto? Bueno, eso también vale 60. Y esto será 8 por coseno de 60. ¿Ya? Y para el caso de la tensión, esto será 60 grados. Y la componente será T seno de 60 grados. Ahora sí, ¿qué fuerzas hacen girar en sentido horario y qué fuerzas hacen girar en sentido antihorario? ¿No es cierto? Antihorario es igual a sentido horario. A ver, en sentido antihorario será la tensión, ¿no es cierto? Tensión. Fuerza por
distancia, ¿ya? Vamos a asumir que esto vale L y la otra mitad también vale L, ¿ya? Entonces, fuerza de seno de 60 por distancia 2L. Eso será igual a L por 8 coseno de 60, la correspondiente al peso, más R, la reacción, por L, la distancia. Fíjate, L se va, no hay problema, ¿ya? Entonces vamos a tener 2t raíz de 3 medios será igual a 8 por 1 medio más R. ¿Cuánto vale R? Hemos visto en algún lado antes, acá, 20. Entonces terminemos de resolver simplemente, ¿no? Nos va a quedar 4, 24, eso se simplifica también. Y nos va a quedar 24 sobre igual a raíz de 3. Recuerda que es posible que en las alternativas no esté así, entonces hay que racionalizar. Ese denominador que está abajo como raíz de 3 tiene que ser un número entero, no debe haber un radical en la parte inferior, en el denominador, así que multiplicamos por raíz de 3 arriba y raíz de 3 abajo. Entonces, lo de abajo, raíz de 3 por raíz de 3, 3. 24 entre 3, 8. T será igual a 8 raíz de 3 newton. Y es precisamente lo que se nos pide, la tensión en la cuerda. Entonces recuerda, si es que hay más de un elemento involucrado en el problema, hacer el diagrama de cuerpo libre de ambos, ¿no? Y deben compartir algo en común, ¿no? Si están en contacto, pues será la reacción, ¿no es cierto? Ya. Bueno, entonces esta ha sido una serie de ejercicios correspondiente a estática. Espero que haya sido de tu agrado. Me motivaría mucho si te suscribes a mi canal y le das like a este vídeo y lo compartes. Agradezco mucho tu presencia, tu participación. Espero verte en próximas oportunidades. Muchas gracias y hasta pronto.